¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. Buenos días, Darío, muy bien, muchas gracias. ¿Ya desayunó, doctor, o lo tenemos ahí todavía en ascuas? No, sí, estaba tomando unos mates, así que ya estoy bastante despierto para hacer un sábado que uno aprovecha de descansar un ratito más. ¿Cuántos años en la justicia, doctor? Y ya llevo más de 30 años, entré en el año 84 como empleado, hice toda la carrera judicial y soy juez desde diciembre del año 95. ¿Cuántos juicios orales? ¿Se acuerda más o menos? En verdad no los conté, pero creo que ya más de 200 seguro, porque a razón de 50 por año, calcule que ya llevo unos cuantos años haciendo juicios orales, ¿no? Doctor, esto que acabo de contar no tuvo difusión casi en los medios. Nosotros lo hacemos porque en aquel momento le dimos mucha importancia, porque la mamá de Mayda instaló el tema, los medios fueron al tribunal a cubrir el caso, eventualmente con la posibilidad de que haya absolución o condena, y hubo absolución, y ustedes fueron muy criticados por esta resolución. En aquel momento no quisieron hablar, esperaban el fallo de casación, y la pregunta concreta, más allá del caso, porque no es la idea, el caso está claro, ya lo hemos comentado, es ¿cómo toman ustedes, jueces, esa crítica de los medios sin poder responder, ¿no? Sin decir, sin poder hablar, y a veces porque obviamente ustedes lo deciden, pero la tapa de los diarios, los canales titulan polémico fallo, dejaron libre a 2 asesinos. ¿Cómo, diríamos, se pueden oponer ustedes, aunque sea de su conciencia, a esa situación, no? Y realmente, Darío, es muy difícil. Máxime cuando, de acuerdo a lo que recién le comentaba, de los años que llevo en la justicia, alguien como yo, como mis compañeros del tribunal, hemos crecido judicialmente hablando en la idea de que los jueces solo hablan a través de sus sentencias, y que entonces nos refugiamos en las decisiones, en los fundamentos que damos en cada una de nuestras decisiones, ante una situación mediática donde nos atacan sin sentido o sin fundamento, nos sentimos indefensos e impotentes. Por suerte, obviamente, esto nos sirve de experiencia. Por lo tanto, digamos como que en este caso nosotros acudimos a la oficina de prensa de la Suprema Corte de Justicia Provincial, quien digamos nos proporciona una orientación acerca de cómo actuar frente a los medios en los casos que se nos presentan, y por ende, bueno, quizá tenemos que muchos jueces reflexionar acerca de esto y modificar nuestra postura. Realmente fue muy duro para todos nosotros, no solamente desde el punto de vista funcional, sino desde el punto de vista personal. Claro. Porque uno como juez y con tantos años de experiencia ya sabe que, aunque no debiera ser así, esto forma parte, si se quiere, de los gajes del oficio. Pero cuando además de ello se ataca personalmente a la familia, a los allegados, a través de redes sociales, inclusive hasta incentivando a una suerte de revancha, habría que perseguir a los hijos de estos jueces, a la familia, realmente se torna algo incontrolable, y en donde uno lo que dice es ¿qué culpa tiene mi familia de eventualmente una decisión que pude haber tomado como juez, ¿no es cierto? Y lo que más le duele a uno es justamente que muchos medios, por lo menos un sector de la prensa, no se tome el mínimo trabajo de efectivamente corroborar la información adecuadamente, y digamos, en lugar de responder a intereses que puedan ser de algún tipo que tenga la empresa del medio que se trate, o el propio periodista que quizá por, digamos, ganar un puntito más de rating prefiere, digamos, el show mediático, no duda en justamente subirse a esa ola y hasta criticar muchas veces con palabras que rozan realmente lo injurioso. Por eso, Darío, en este caso justamente, yo recuerdo muy bien cuál fue la actuación de ustedes, que llamaron al tribunal, se cercioraron a ver efectivamente de qué se trataba, y por esa razón, digamos, hoy estoy aquí hablando con ustedes porque realmente sé que en este sentido, digamos, ha actuado con la seriedad que cualquier periodista desde el punto de vista ético debe actuar, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo le va, doctor? Soy Romina Calderaro, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Romina. Me llama la atención que después los periodistas que no chequean, que no se preguntan y además miran las series esas policiales en las que nunca es el culpable, el que parece culpable y les encantan, ¿no? Pero en la vida real enseguida ya critican al que falla de acuerdo con la prueba, ¿no? Es rarísimo eso. Lo que yo quería tratar de hacer para nuestros oyentes es que usted explique qué es lo que no se pudo probar concretamente en el expediente y qué es lo que sí se pudo probar. Perfecto, Romina. Bueno, aquí realmente primero lo que yo puedo decir es lo que siente cualquier ser humano ante un hecho de esta naturaleza, el inmenso dolor por la tragedia en donde en el contexto de un robo y como consecuencia de un disparo de arma de fuego termina falleciendo una nenita de 3 años de edad. Eso es insuperable y por eso el dolor, la indignación de la mamá de la nena no tiene, digamos, ningún tipo de objeción. Ahora, lo que sí, digamos, merecen serias objeciones es el modo en que, en definitiva, la justicia encara el caso y trabaja. En este caso, digamos, a partir de la actuación del Ministerio Público Fiscal, de los fiscales que en este caso actuaron. El hecho es muy claro en el sentido de que, dos personas a bordo de una motocicleta arribaron a una distribuidora de bebidas, donde uno de ellos se baja, intimida a la propietaria, le sustrae un celular, y al salir del comercio advierten que es de un local vecino, o familiares y empleados de la misma distribuidora advierten el hecho. Entonces, al intentar darse a la fuga, uno de los motochorros, digamos, efectúa un disparo con tanta mala suerte que termina impactando en la nenita que venía caminando por la vereda opuesta de la mano de la mamá y causándole la muerte. Después, la Fiscalía investigó otros hechos de similares características, pero sin, obviamente, un disparo de arma de fuego efectivamente producido, todos en el mismo contexto, en la misma zona, y llevó a que, a partir de ciertos comentarios, rumores que habían circulado, en la zona, digamos, los sospechosos eran los imputados. Se constituyeron en el domicilio, ingresaron, secuestraron una motocicleta que tenía una patente colocada, secuestraron un arma y ropa. Resulta que, la motocicleta no fue reconocida como la utilizada, hubo allí una suerte de desprolijidad, llamémoslo así, en los reconocimientos, lo mismo que con las ropas. El arma secuestrada, más allá de que el imputado a quien se le atribuyó la tenencia negó dicha tenencia y hasta se lo dijo, digamos, a la propia fiscal en el mismo momento que esa arma se la habían colocado, que no era, ella sabía muy bien que esa arma él no la tenía. El procedimiento fue tenido de sospecha, pero aún así el arma esa se peritó y dio como resultado que de dicha arma no había sido lanzado proyectil que culminó con la vida de la nena, con lo cual no era el arma homicida. Ninguno de los testigos, claro, múltiples testigos, a partir de este hecho primero y de los otros, pudo obviamente reconocer a los imputados, fundamentalmente porque además utilizaban casco, y esta era una de las cosas que se criticaba, ¿cómo los van a reconocer? Es cierto, pero tampoco, digamos, la prueba tiene que ser contundente, es decir, si hay una dificultad para llegar a una prueba, no hay que inventarla. Pero lo más importante es que en el contexto de estos hechos que la Fiscalía le atribuye a los imputados, teníamos un dato que era importante también, como es el hecho de que una de las víctimas dice que lo único que pudo ver de los autores es que uno de ellos tenía ojos claros, pero claro, es decir, se le preguntó inclusive color celeste, clarito, y ninguno de los dos imputados de este juicio tenía esos ojos. Con lo cual, digamos, la pregunta sería al revés. ¿Qué prueba había para condenarlas? Ninguna. Para condenarlos. ¿Y estuvieron presos, estas dos personas estuvieron detenidas, doctor, durante el proceso? Sí, estuvieron detenidos durante 1 año y medio, lo cual llevó inclusive al defensor en su alegato encendido a decir que la Fiscalía lo que tenía que hacer era primero pedirle disculpas a la mamá de la nena
porque le habían traído una mentira al decirle que estos eran los autores, y después obviamente pedirles perdón a las 2 personas que estaban presos hacía más de un año, porque eran inocentes o comúnmente llamados perejiles, y fíjese que ya el abogado en ese momento se anticipó a lo que iba a suceder después con nosotros a través de los medios, que nos tenían que pedir a nosotros porque nos ponían en una situación justamente en donde la culpa la íbamos a tener los jueces. Claro. ¿Le pidieron juicio político, doctor, a ustedes? No. Porque No, justamente esa fue una de las cosas que más se ventiló, hay que pedirle juicio político, muchos, algunos políticos se sumaron a eso, me acuerdo, le vamos a iniciar, y por suerte, digamos, no ocurrió nada de eso. Y qué triste es todo esto, justamente doctor, como usted dijo, ahora el 15 de junio, el próximo pasado, fue dictado el fallo de casación, en donde confirmó todos y cada uno de los términos que nosotros vertimos en el veredicto absolutorio. Doctor, ¿tiene idea de cómo se tomó la madre, la relación con la verdad, en este caso con la falta de pruebas, para que estas personas estuvieran presas? ¿Lo entendió? La verdad no lo sé, pero nosotros siempre decimos con mis compañeros de tribunal que el dolor de una madre, el dolor de una víctima, digamos, hace que quizá, digamos, sienta la necesidad de encontrar un culpable. El punto es que desde el Estado y desde los medios, que contribuyen también a formar una opinión pública, lo que no podemos hacer es engañarlos. Claro. Y hay que decirles la verdad. A veces la verdad es dolorosa. Es que hay que encontrar al culpable, no un culpable. Exacto. Hay algo que decir que esto Darío seguramente lo conoce muy bien también. Es muy difícil esclarecer el 100% de los hechos delictivos que se producen. Claro. De hecho, yo me animaría a decir que históricamente las estadísticas indicaban que se llegaban a condena un 3% de los casos denunciados. Uh-huh. Hoy podría llegar a ser un poquitito más elevado ese porcentaje, pero en rigor lo que nos está indicando es que el esclarecimiento de los hechos, y más hechos quizá de naturaleza grave, no es posible en el 100%. Con lo cual, lo primero que tenemos que saber es que lamentablemente no vamos a llegar a una condena y a encontrar al verdadero culpable de la totalidad de los hechos. Esa es una primera verdad que quizá nadie se atreve a decirle a la gente, porque obviamente es una verdad que nos duele, nos lastima, pero es lo primero que tenemos que hacer para después ver por qué razón no se llega a ese resultado, que son múltiples factores y que seguramente será cuestión de un análisis más amplio como para ver en qué podemos corregir, qué podemos hacer para evitarlo. Y lo segundo es justamente, lo que no se puede hacer es perseguir y encarcelar a inocentes solamente para satisfacer una demanda de carácter político o de carácter, digamos, social, porque esto lo vemos lamentablemente muy a menudo, ¿no es cierto? Ocurre un hecho lamentable de gran repercusión en los medios y rápidamente lo que se quiere, lo que se busca es que alguien esté detenido. Y realmente cuando yo escucho eso, siempre me pregunto, ¿y será verdad? ¿Serán los verdaderos autores? Además está claro, doctor, que si ustedes hubieran tenido elementos para condenar, hubiesen condenado, está claro. Ninguna duda, Darío, esto es así. Es más, justamente en nuestro pronunciamiento dijimos con todas las letras acerca de algunas evidencias que podían, digamos, constituir un indicio, pero que era tan débil, y estaba todo el proceso teñido de irregularidades, que no podíamos llegar a una condena. Inclusive, en lo personal, obviamente que durante tantos años he tenido múltiples casos en donde hemos tenido que llegar a un veredicto absolutorio. Claro. Pero más de una vez hemos dicho,
tengo la sensación, tengo la impresión de que estos fueron y no los puedo pruebas, condenar por la prueba. Ahora, le puedo asegurar que en este caso en particular fue el caso en donde en mi conciencia estaba más tranquila que nunca y en donde decía, estoy convencido que estos no es que no se les pudo probar que no fueron, directamente estoy convencido que no fueron, porque era tan grosero lo que había sucedido que sinceramente nunca había tenido esa tranquilidad de conciencia y por eso, digamos, nos dolió tanto justamente lo injusto de la difusión en los medios, atacándonos, inclusive, como les decía, alcanzando a título personal o a la familia, ¿no? Doctor, ha quedado clarísimo. Bueno, cerramos el círculo con esta información, estamos en contacto. Le mando un abrazo grande. ¿Y cómo es el nombre de sus colegas? Así también lo reivindicamos, ¿no? Sí, por supuesto, que también sufrieron bastante todo esto. Los doctores Osvaldo Fabián Cedarri y Humberto González. Y a propósito de Osvaldo Cedarri, quiero decir que también fue muy señalado groseramente en algún programa de televisión, y es quien suele decir cuando ocurren estas cosas, fíjate Aníbal, me dice que si nosotros que sabemos la verdad de esto que está pasando, a veces dudamos cuando difunden la información y nos creemos que lo que nos están diciendo es la verdad, cuántas cosas nos estarán diciendo que son mentiras y no nos damos cuenta porque desconocemos. Esto es una realidad que lamentablemente, a propósito del tema que ustedes hoy están tratando, todos tenemos que tomar conciencia, ¿no? Lamentablemente hoy los medios o determinados medios o las redes sociales se dice cualquier cosa y rápidamente eso se difunde como una verdad indubitable y debiéramos, digamos, dudar y, digamos, como pueblo tener una mayor educación para poder discernir cuándo nos están diciendo la verdad y cuándo nos están mintiendo. Doctor, le mando un abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo grande, Darío, y muchas gracias. Buenos días.